4, 3, 2. Buenos días y un saludo para todas las personas que están conectadas el día de hoy. Bienvenidos al panel Reingeniería de la Gestión Financiera Pública, Beneficios y Retos del COMPES 4008-2020. Hoy vamos a conversar sobre la Política Nacional de Información para la Gestión Financiera Pública, que fue aprobada el pasado 26 de octubre por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, luego de varios años de trabajo entre el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación, el DANE, la Contraloría General de la Nación y la Contraloría General de la República, en el marco de la Comisión Intersectorial de Estadísticas de Finanzas Públicas, trabajo que también ha contado con el apoyo del Programa de Cooperación Económica Suiza SECO a través del Programa de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en Colombia. Este panel tiene como propósito dar a conocer esta recién aprobada Política Nacional de Información Financiera Pública y adicionalmente traer a discusión tanto las bondades que esta tiene como los retos que su implementación implica. Hoy vamos a iniciar con unas palabras del director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, el señor Alejandro Werner, a quien le damos un saludo. Posteriormente tendremos una intervención por parte de la señora Yvonne Baumann, embajadora de Suiza en Colombia. Un saludo, embajadora. Posteriormente, unas palabras del director de planeación, Luis Alberto Rodríguez, y posteriormente tendremos la presentación del documento COMPES 4008 por parte del viceministro técnico de Hacienda, Juan Pablo Zárate, a quien también le damos un cordial saludo. Finalmente tendremos un panel que estará orientado a abordar los avances, los beneficios y los retos de esta política, en donde tendremos a todas las entidades que estuvieron involucradas. Voy a mencionar por orden alfabético de los nombres. Está en primer lugar el doctor Carlos David Castillo, Contralor Delegado para Economía y Finanzas Públicas. Muy buenos días para usted. Posteriormente, una intervención por parte de Daniel Gómez Gaviria, Subdirector General Sectorial del Departamento Nacional de Planeación. Un saludo para Daniel. Posteriormente, Lelio Rodríguez, Subdirector de Análisis y Consolidación Presupuestal del Ministerio de Hacienda, que va a estar actuando por delegación del viceministro Zárate. Un saludo para el doctor Lelio. Luego, Ricardo Valencia Ramírez, subdirector del DANE. Un saludo para el doctor Ricardo. Y finalmente, de la Contaduría General de la Nación, el subcontador de Consolidación de la Información, el doctor Jorge Varela. Un cordial saludo para el doctor Varela también. Entonces, vamos a proceder, como les dije, con las palabras iniciales del señor Alejandro Werner. Adelante, doctor Alejandro. Muy buenos días. Muchas gracias, Andrés, y gracias por la invitación a todas las entidades del gobierno colombiano a esta presentación. Sobre el documento del COMPES sobre la Política Nacional de Información para la Gestión Financiera Pública. Es realmente un placer ver estos avances que se están proponiendo y la gran agenda de trabajo que se tiene por delante para consolidar, modernizar e integrar la información financiera pública en Colombia. Este documento delinea las acciones que el gobierno colombiano está tomando y que va a realizar hasta el año 2029 en respuesta a la propuesta en el Plan Nacional de Desarrollo de 2018 sobre la reingeniería de la gestión financiera pública en Colombia. Esta sigue los mejores estándares internacionales que se han venido estableciendo por diferentes entidades, entre ellas obviamente el Fondo Monetario Internacional. Tanto el reporte de evaluación de la transparencia fiscal para Colombia en 2018, como en el artículo 4 que realizamos para 2019, este es el documento que cada año hacemos sobre la economía colombiana, coincidimos con la necesidad de reducir la fragmentación existente en los presupuestos fiscales, debido a que son varios los organismos públicos que los producen. Además, hemos enfatizado a los países miembros la necesidad de implementar los estándares internacionales establecidos en el Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas del 2014, que obviamente se están siguiendo en este caso. Por lo tanto, me complace decir que el Departamento de Estadística nuestro del Fondo Monetario Internacional, y gracias a la asistencia de SECO, ha estado trabajando de manera muy estrecha con las autoridades colombianas para lograr estos retos.
Me gustaría enfocar mi intervención sobre la importancia de fortalecer la información de la gestión financiera pública en dos aspectos relacionados: la transparencia y la sostenibilidad fiscal. La transparencia fiscal, compuesta por la exhaustividad, claridad, confiabilidad, oportunidad y relevancia de la información pública sobre el estado pasado, presente y futuro de las finanzas públicas, es fundamental para una gestión fiscal eficaz y la rendición de cuentas. Dada su importancia, el Fondo Monetario Internacional ha desarrollado el Código y la Evaluación de Transparencia Fiscal como elementos clave de los esfuerzos continuos de nuestros miembros para fortalecer dicha supervisión, la formulación de políticas y la rendición de cuentas entre nuestros países miembros. El fortalecimiento de la información de la gestión financiera pública que aborda el COMPES mejora la transparencia fiscal por varios motivos. Primero, la armonización de los datos fiscales bajo la contabilidad en base de vengado permite tener una mejor visión del estado de las cuentas fiscales de todo el sector público en cada momento, incluyendo la de los activos y pasivos, permitiendo que los usuarios de las cuentas públicas puedan enfocarse más allá del efectivo y de los números del presupuesto, y evitando distorsiones asociadas a los momentos en los cuales se lleva a cabo el gasto, se factura y se lleva a cabo el pago final de dicho gasto. Segundo, garantiza la consistencia de los datos fiscales entre los varios entes del sector público de una manera oportuna, lo que proporciona a las legislaturas, los mercados y los ciudadanos la información necesaria para que los entes públicos rindan cuentas. Por último, permite la comparabilidad internacional y se presta a fortalecer la credibilidad de los planes fiscales de un país. Esto ayuda, obviamente, a apuntalar la confianza de los mercados, las percepciones de sostenibilidad y evitar las sorpresas que a varios países le han generado problemas financieros importantes. La sostenibilidad fiscal también mejora con el fortalecimiento de la información. Primero, mejora la información sobre activos, pasivos y patrimonio de todo el sector público, que son indicadores fundamentales de solvencia fiscal a mediano y largo plazo. Una de las lecciones de la crisis financiera del 2009, como dije, fue que una vez comenzada esta, las sorpresas que se dieron debido a una deficiente información proporcionada en años pasados generó problemas posteriores muy importantes que amplificó de manera considerable la crisis en varios países de la zona del euro. Segundo, la mejora de la información incrementa la calidad de esta para que todos los entes públicos tengan una imagen precisa de sus finanzas al momento de la toma de decisiones económicas y por lo tanto mejoren estas decisiones. Este punto es relevante en el contexto colombiano, donde la política fiscal está guiada por reglas fiscales tanto a nivel del gobierno nacional central como para los entes territoriales. Es mejor tener la mejor brújula posible para saber en qué dirección vamos, es obviamente un instrumento clave para las decisiones de política fiscal. Y tercero, permite una mejor coordinación entre los distintos entes públicos para la toma de estas decisiones. Déjenme terminar con una anécdota, dado que en uno de nuestros artículos cuartos, de nuestros trabajos que realizamos con las autoridades colombianas, pues básicamente realizamos un trabajo para tratar de homologar las cuentas al gasto, digamos, devengado. Y de esta forma corregimos ciertas estadísticas fiscales para consolidar los temas de flujo con los temas de stock. Y este trabajo fue descrito por un columnista económico en Colombia como que el FMI decidió adoptar el papel de Indiana Jones, arqueólogo fiscal de Colombia. Yo les quería decir que si bien el trabajo que nuestros colegas realizaron junto con todos estos órganos del gobierno colombiano en términos de proveer asistencia y estándares internacionales y obviamente la cooperación suiza, fue bastante menos atractivo lo que describe dicho columnista. Sin embargo, es tremendamente útil y va a tener un impacto importante en el proceso de toma de decisiones de política fiscal en Colombia. Muchas gracias y felicidades por este trabajo. Muchas gracias, doctor Alejandro.
director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, que resaltaba la importancia de estas decisiones y esta brújula que está adoptando Colombia para mejorar la calidad y la transparencia de su información fiscal. Le damos ahora a continuación la palabra a la señora Yvonne Baumann, embajadora de Suiza en Colombia. Bienvenida, embajadora, adelante. Muchas gracias y buenos días. Quisiera empezar con un saludo especial al director nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez, al viceministro de Hacienda, Juan Pablo Cerate, al director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario, Alejandro Werner, al subdirector del DNP, Daniel Gómez Gaviria, al subdirector del DANE, Ricardo Valencia Ramírez, al subcontador Jorge de Jesús Varela, al controlador delegado Carlos Castillo. Espero que no he olvidado a ningún otro distinguido panelista, sino lo incluyo con mucho gusto en el saludo. También quisiera saludar a los representantes del Gobierno nacional y subnacional que nos acompañan aquí y los representantes de la cooperación internacional. En Suiza hay un dicho que dice: se debe celebrar las fiestas cuando se dé la oportunidad. Creo que esto vale aún más en tiempos en los cuales no hay mucho para celebrar, como este año marcado por la pandemia. Entonces, el lanzamiento en este momento difícil de la Política Nacional de Información para la Gestión Financiera Pública me parece que sí es una razón de felicitar y de celebrar, y quisiera felicitar al gobierno por este hito importante. Se puede decir que nuestros dos países, Suiza y Colombia, coinciden en que el buen manejo de las políticas macroeconómicas y de las finanzas públicas son nada más y nada menos que la base del desarrollo económico sostenible. Por esto, a través de nuestra cooperación económica, aportamos al fortalecimiento institucional en Colombia, incluido en materia de las finanzas públicas. Con socios como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional hemos contribuido a la transparencia de las cuentas fiscales y la agenda de reforma de las finanzas públicas del gobierno. Por ejemplo, hemos aportado insumos técnicos para el fortalecimiento del COMPES sobre información financiera pública que nos convoca hoy aquí. Suiza también promueve la alineación con estándares internacionales en finanzas públicas como los de la OCDE o la OECD y el FMI. Esto es fundamental, nos parece, para sostener la credibilidad en temas macroeconómicos, y para la percepción de los mercados financieros. Contar con instituciones fiscales sólidas es además un elemento clave para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Una información fiscal de calidad contribuye a fortalecer la capacidad de las instituciones para reducir la pobreza y la desigualdad. Me refiero al objetivo 1 y 10. Además, puede contribuir al desarrollo sostenible de ciudades y territorios, el objetivo 11, porque facilitará la gestión pública de las entidades territoriales. Esto cobra aún más importancia en la pandemia actual, que ha evidenciado y agravado estos desafíos en Colombia y en todo el mundo. La política pública incluye el fortalecimiento de la gobernanza y capacidades para la gestión de las finanzas públicas. Se orienta en estándares internacionales en cuanto a la transparencia y eficiencia de gastos, incluida los de la OCDE, de la cual Colombia es miembro. Su implementación permite al sector público contar con datos y procesos estandarizados, confiables y oportunos en el área fiscal. De esta manera,
los funcionarios podrán tomar mejores decisiones basado en el análisis de resultados y fortalecer la rendición de cuentas. Por ejemplo, para priorizar la inversión pública. Esto lleva entonces a una mejor provisión de servicios públicos para los ciudadanos, un factor muy importante también para fomentar la confianza de la ciudadanía en el Estado. Termino aquí agradeciendo por la confianza depositada en Suiza al haber podido contribuir al diseño de este mapa de reforma. Cuenten con el acompañamiento de Suiza en este camino. En conjunto con todas las entidades del gobierno involucradas y el Banco Mundial, estamos comprometidos de contribuir a la implementación del COMPES en cuanto podamos. Les deseo mucho éxito y les agradezco su atención. Gracias. Muchas gracias, embajadora, por su intervención. Usted resaltaba con mucha razón la importancia de la transparencia para el fortalecimiento institucional y así facilitar el logro de objetivos tan importantes como los ODS. Le damos ahora entonces la palabra al doctor Luis Alberto Rodríguez, director del Departamento Nacional de Planeación. Muy buenos días, director. Buenos días, Andrés. Muchísimas gracias. Me alegra muchísimo estar aquí en el evento de lanzamiento del COMPES 4008. Yo creo que es un hito para el país, para las instituciones encargadas de la administración de la política económica y de la gestión de la política económica que se haya consolidado. Yo quiero agradecer profundamente a la embajadora Baumann, quien ha sido aliada de esto de años. Creo que la solidez de las instituciones económicas y fiscales de Colombia están representadas en el trabajo que se ha llevado a cabo en este COMPES, pero que en realidad es un producto de muchas batallas, por ponerlo de alguna manera. Ya el señor Alejandro Werner hacía referencia a algunas discusiones que ha tenido Colombia recientemente, pero yo en ánimos del buen uso del tiempo y pasar a las presentaciones y a la presentación del documento y al panel que están supremamente interesantes, aprovecho y saludo a todos los colegas de Planeación, de Hacienda, de la Contraloría, de la Contaduría y de cada una de las instituciones del gobierno que están presentes. Quiero hacer referencia solo a dos temas. El primero, resaltar una vez más, Colombia ha tenido una institucionalidad sólida en temas económicos, en temas fiscales e incluso en temas de administración de fuentes de información y de datos. Por supuesto, tenemos muchas cosas por mejorar, tal como señalaba el señor Werner. Hay columnistas que siempre están buscando cuáles son las cosas que hay por mejorar y creo que eso es valioso. Pero las instituciones en Colombia han demostrado en los últimos 20, 25 años, sobre todo las instituciones fiscales, que se mejoran incluso autónomamente, que necesitan ayudas puntuales como la del Fondo Monetario, que necesitan ayudas como la que dio el gobierno de Suiza para llevar a cabo este trabajo, pero que son instituciones que incluso son autocríticas. Desde el 2003 que se creó la ley de responsabilidad fiscal con el marco fiscal de mediano plazo, año tras año, gobierno tras gobierno, sin importar quiénes han pasado por el ministerio, por los viceministerios, por la presidencia, por la Dirección de Planeación Nacional, se han estado mejorando cada una de las prácticas y los procedimientos. Y eso se evidencia, Alejandro, que no solo está la anécdota del columnista, también están las anécdotas. A mí me consta, recién llegado al gobierno, la cantidad de veces que nos dijeron en las visitas del artículo 4, pero la cantidad de veces que nos impulsaron desde el Fondo Monetario a continuar el trabajo con la embajada, que era un trabajo que inició hace varios años. Andrés, siendo viceministro, hizo parte de esa historia, que es un trabajo que tiene casi una década, para poder hacer cosas que parecieran sencillas en otros lugares y que parecieran naturales, como tener las cuentas absolutamente interoperables y unificadas, que los datos no sean diferentes entre una institución y la otra, pero incluso poder tener, por ejemplo, el marco fiscal de mediano plazo, como se tuvo a partir del 2017, no solo en las cuentas en gobierno general, sino también en gobierno nacional central. Ese tipo de cosas que parecieran evidentes, los manuales
del fondo o en otro tipo, o de la OCDE. Por supuesto han sido batallas que han tenido los países emergentes y en eso Colombia año tras año. Yo creo que eso vale la pena resaltarlo. Los acompañamientos del fondo en cada una de sus visitas, artículo 4, han sido fundamentales. Pero en eso de la institucionalidad también quisiera hacer referencia a algo que mencionaba la embajadora, y era la importancia de la transparencia. Yo lo digo no solo por la sostenibilidad fiscal, sino también incluso por las posibilidades de seguir avanzando en tareas pendientes que tiene Colombia. Colombia tiene infinitas tareas en el plano fiscal, en los asuntos tributarios. La coyuntura de la pandemia ha hecho más relevante la importancia de tener ajustes de mediano y de largo plazo en temas importantes, y yo creo que es imposible avanzar en los asuntos fiscales si no se avanza también en transparencia, si no hay un esfuerzo y un compromiso de cada uno de los que pasan por la función pública en un momento en tener cada vez unas cuentas más claras, en tener unas cuentas que sean sujeto de seguimiento, no solo de las calificadoras, no solo de los entes internacionales, no solo de los inversionistas, sino también de los ciudadanos. Pues será más fácil tener conversaciones que normalmente son difíciles en el plano de la política fiscal. Yo creo que este COMPES está cimentando las bases para tener efectivamente ese tipo de políticas públicas de administración de datos que van a permitir mayor transparencia. Y lo segundo a lo que quería hacer referencia era que esto es imposible hacerlo un gobierno por sí solo. O sea, si bien hay trabajos, como señalaba, que desde la época de que Andrés era viceministro de Hacienda se viene haciendo en temas de manejo de datos y de administración de los datos de las finanzas públicas. Aquí un reconocimiento a Lelio, quien hará parte del panel, y cuando arrancamos a discutirlo en Hacienda nos mostró todos los avances que llevaban durante años. Pero por supuesto solo es imposible, es difícil que se mantengan las discusiones por más del esfuerzo, y por eso yo quiero reconocer una vez más el acompañamiento de la embajada y el acompañamiento del Fondo Monetario, porque habría sido imposible realmente, si bien estaban las capacidades instaladas, si bien estaban los deseos de la mayoría de los técnicos y de los que administran las entidades involucradas en este COMPES. Por supuesto, el empuje exógeno del Fondo Monetario y de la embajada fue preponderante para llegar a lo que hoy se convierte en un documento de política pública. Muchísimas gracias por acompañarnos en este lanzamiento de este documento aprobado recientemente, y nuevamente reitero el agradecimiento, más que como director de planeación, como colombiano, a cada una de las personas, muchos aquí conectados, otros que han pasado, que han dedicado en algún momento de su carrera tiempo, dedicación y esmero a tener un documento como el que tenemos hoy. Director, muchas gracias. Como usted bien menciona, esto es un hito, y la embajadora ya decía, es una ocasión para celebrarlo de alguna manera, que es este evento, pero ahora viene el reto de la implementación, que no es menor. Y para hablarnos de ese reto que se desprende de las decisiones que se adoptaron en el COMPES, le vamos a dar entonces la palabra al viceministro técnico Juan Pablo Zárate. Adelante, viceministro. Muchas gracias, Andrés. Un saludo a la embajadora, un saludo a Alejandro, al director de planeación, al subdirector de planeación, al contralor delegado, al subdirector del DANE y al subcontador general de la República. Creo que es un esfuerzo muy grande que han hecho todas estas entidades durante mucho tiempo, como ustedes bien señalan, y los que hemos estado durante mucho tiempo en la política pública, creo que vamos a valorar la consistencia de la información fiscal, que es muy importante, como lo han señalado ustedes. Entonces quiero comenzar, quiero hacer una presentación muy corta para dar paso al panel, pero presentar en sociedad este COMPES, en que hemos trabajado todas estas instituciones con el apoyo del fondo y de la cooperación de SECO, y quisiera comenzar entonces. Yo diría que hay como dos niveles en los cuales se desarrolla este COMPES. Un nivel que tiene que ver con la arquitectura institucional para la gobernanza de las cifras fiscales, y en este nivel institucional pues está la definición de todas las instancias de coordinación y decisión para el desarrollo de la gestión financiera pública. Esto es una idea, digamos, muy
de un calado muy profundo, porque creo que podemos incluso llegar a acuerdos sobre gestión financiera pública en un momento del tiempo, pero estos aspectos de la política fiscal y lo que tiene que ver con la política pública en términos financieros son sumamente dinámicos. Entonces, tener una gobernanza institucional que no solo garantice los objetivos de corto plazo de la gestión financiera pública, sino que haga que esto sea un esfuerzo permanente a través de una visión común, es fundamental para que los logros que hemos tenido, el trabajo de estos años, prosigan en la vida institucional colombiana. Y un segundo nivel, diría yo, tiene que ver con una cosa más específica, y es tener un marco común, conceptual, metodológico y tecnológico. Acá, como en toda la gestión de información y de estadísticas, es muy importante tener unos conceptos homogéneos, claros y transparentes, como se ha dicho en la introducción en la intervención de los distintos personas que me han precedido, y una visión, un marco conceptual y metodológico que sea compartido por las distintas instituciones que producimos cifras fiscales y que nos lleven a una homogeneidad en las cifras que se producen en Colombia, o por lo menos, en el peor de los casos, a una explicación clara de las diferencias entre cada una de las cifras que se producen. Y también, como todos sabemos acá, el manejo de la política fiscal y de las cifras fiscales tiene un componente de información muy grande, que tiene que ver mucho para su recolección, procesamiento y análisis con aspectos tecnológicos, donde necesitamos lineamientos tecnológicos comunes y para la gestión de sistemas de información. Entonces creo que digamos que el mapa general del COMPES tiene esos dos niveles que son importantes en el manejo de las cifras para el diseño y análisis de la política fiscal. ¿Cuál es el diagnóstico inicial del COMPES? Pues que tenemos a pesar de todos los esfuerzos y de toda la transparencia que hemos intentado hacer desde siempre, y como en el camino que reseñó el director de planeación se consolidó desde el año 2003, pero que también tuvo impulsos importantes en los 80s y en los 90s de la mano del Fondo Monetario. A pesar de eso, creo que tenemos unas opciones de mejora muy importantes. Acá en este diagnóstico se ve como en lo que tiene que ver con escrutinio y auditoría externa y en contabilidad, registros e informes, básicamente, especialmente tenemos una oportunidad de mejorar con la consolidación de este sistema de gestión financiera pública. Esto, por supuesto, tiene un insumo importante para los hacedores de política, los que somos en este instante y los futuros hacedores de política, pero también, como se dijo previamente, para todo el escrutinio y discusión pública de este aspecto fundamental de la política pública, y que tiene que ver también con la consolidación de nuestro proceso democrático. Al tener una discusión más seria y responsable de las finanzas públicas, pues se necesita una información clara y un diagnóstico de cómo ha sido la gestión financiera a lo largo del tiempo. Creo que son los desafíos que pretendemos superar. Como un ejemplo de ello y de los problemas que tenemos, a pesar de las mejoras que hemos tenido, yo les cuento que cuando tuve este puesto por primera vez hace 12 años, estas diferencias eran mucho más grandes que las que estamos viendo, pero a pesar de estas mejoras, pues todavía tenemos informaciones distintas sobre variables que son cruciales para el análisis de la política fiscal de los ciudadanos, de los inversionistas, de los que pagan impuestos y de los que reciben bienes públicos, en temas muy, muy cruciales como el balance fiscal, la deuda, los distintos niveles de deuda y los conceptos ya al interior, digamos, de lo que usualmente se llaman las cuentas por encima de la línea, que tienen que ver con qué gastos son inversión, qué gastos no lo son.
conceptos distintos presupuestales, de caja y de devengo, creo que hacen que a pesar de que ha habido mejorías sistemáticas, todavía no tengamos unas cifras consistentes de acuerdo con todos los agentes que intervenimos en este tema de la medición del resultado fiscal. Y creo que este proyecto es fundamental para llegar a cuentas homogéneas, o como decía anteriormente, si no se puede llegar a cuentas homogéneas, por lo menos tener una idea clara de cuáles son las diferencias y saber metodológica y cuantitativamente de dónde salen. Sigamos, por favor. Entonces, ya entrando en materia, en términos institucionales, creo que hay 4 niveles que aborda el COMPES. Un nivel que es más de gobernanza, tiene que ver con la coordinación de las entidades rectoras. Aquí buena parte de ellas estamos acá en esta reunión, con representantes en esta reunión, en donde haya una institucionalidad que obligue a que endogenicemos todos el costo de tener una información dispersa y así tener una coordinación entre estas distintas entidades que tenemos que ver con las finanzas públicas y con la contabilidad de las finanzas públicas, con la gestión y contabilidad de las finanzas públicas. Y también en esta instancia de coordinación, pero ya como un primer aspecto, pues los ajustes normativos que necesitemos para reformar la gestión de finanzas públicas. Como veremos más adelante, pues hay una primera idea de un nivel importante de ajustes normativos en un inicio, pero después de estas reformas normativas iniciales, pues hay que seguir en un proceso constante de evaluación sobre qué ajustes normativos en el margen tenemos que seguir tomando para mantener, digamos, el nivel de calidad al cual lleguemos en una primera etapa de la gestión financiera pública. Y otros 2 aspectos en esta parte institucional tienen que ver con la integración de procesos y procedimientos que tiene la gestión financiera pública en los distintos aspectos. Allí están señalados aspectos de estadísticas, de presupuestos, de contabilidad y lo que tiene que ver con el manejo de las cuentas del Tesoro y un modelo de control interno de todos estos aspectos que tienen que ver con la gestión financiera pública, con lo cual se cierra la parte institucional del COMPES, digamos. Sigamos. También se tiene que tener en este marco, entonces, una convergencia metodológica y tecnológica, como había dicho anteriormente, y allí lo hemos visto como en dos niveles de líneas de acción. Primero, una convergencia a las mejores prácticas, como señalaba Alejandro en la introducción. Creo que Colombia siempre ha estado intentando llegar a la frontera de buenas prácticas contables. Y tenemos allí oportunidades de mejora que estamos reconociendo en este COMPES, pero este COMPES es la expresión de política pública que queremos llegar a esas mejores prácticas en todos los aspectos que había señalado anteriormente, en la parte presupuestal, contable, de tesoro y ya finalmente en la parte estadística. Y obviamente esas mejores prácticas tienen varias dimensiones. Una dimensión conceptual de qué quiere decir cada una de las definiciones de las variables fiscales a las cuales nos estamos refiriendo. La cobertura dentro del Estado no es una definición sencilla. El Estado tiene muchas ramificaciones y tener una unidad conceptual sobre cuál es la cobertura de la cual estamos hablando es muy importante. Y como se deriva de ello, todo lo que tiene que ver con definiciones, clasificaciones y metodologías hacen parte de esta convergencia de las mejores prácticas. Y en un segundo nivel, esta llegada, arriba a la frontera de posibilidades en términos de contabilidad y de gestión pública, debe ser de una forma articulada y consistente entre todos los actores como hemos visto, ¿no? Entonces esta
mejora en las mejores prácticas debe ser consistente a lo largo de todos los agentes que intervenimos en la gestión de las finanzas públicas para tener los objetivos, para lograr los objetivos y tener los beneficios de los cuales hablé anteriormente. Sigamos. Allí entonces se establece en el COMPES, digamos, que se ha hecho con todas estas, con la ayuda y construcción colectiva con todas estas entidades que estamos hoy presentes, líneas de acción en dos niveles, de nuevo. Primero, el desarrollo del Sistema Unificado de Gestión de Información Financiera, y una vez, o complementario con el desarrollo de este Sistema de Unificación de Gestión, la adopción de lineamientos funcionales comunes. De nuevo, como en la discusión anterior, estamos primero llegando como a la frontera de lo que queremos, y segundo, garantizando que esto sea consistente a lo largo de todas las entidades que tenemos que ver con la gestión financiera pública. Es muy interesante. Este es un ejercicio de coordinación que requiere un nivel de gobernanza importante, en la medida en que buena parte de las entidades que aquí estamos reunidos, pues no tenemos una dependencia funcional una de otras, sino hay un grado de independencia muy grande, como debe ser, pero por eso requiere una coordinación interinstitucional muy grande. Sigamos, por favor. Con esto en mente, entonces yo creo que tenemos como dos fases que están claramente definidas. Una que aspiramos a terminar en el año 2024, que es básicamente una fase de ajustes institucionales y fortalecimiento de distintos procesos y conceptos. Hay temas de armonización y, digamos, como he dicho, como llegar a la frontera en los temas de los sistemas de gestión financiera pública, y una labor de coordinación y armonización inicial de todos los sistemas. Y a partir del año 2024, pues ya el desarrollo del sistema unificado, donde tengamos todos estadísticas comunes, conceptos comunes, digamos, bases conceptuales comunes para poder tener un análisis abierto, claro y consistente de la coyuntura y la sostenibilidad de las finanzas públicas. Digamos. Pues creo que los beneficios del COMPES están claros, todos han señalado, las personas que han intervenido anteriormente, comparabilidad, explicación de las diferencias, mejor análisis, mayor información, tener sistemas interoperables. Creo que son claros, y todas las personas que están en esta audiencia las conocen a profundidad. Con esto quisiera terminar como la presentación en sociedad del documento. Creo que para el Ministerio de Hacienda es fundamental en nuestra labor de diseño de la política fiscal y de discusión con la sociedad sobre los distintos problemas de la política fiscal, tener un conjunto de conceptos, información y clasificaciones homogéneos para tener una base común de discusión de la política fiscal. Creo que es muy importante ante los retos fiscales que se nos vienen. Con esto, pues quiero agradecer a todas las entidades que han estado, al grupo, internamente al grupo en Hacienda que ha trabajado en esto, y este es un esfuerzo de muchos años. Entonces también a Andrés y a Luis Alberto agradecerles por lo que ha sido esta gestión continua en el Ministerio para lograr este resultado. Muchas gracias. Muchas gracias, viceministro. Usted con mucha razón dice que Colombia no llega a este punto arrancando de ceros, pero hay unas tareas muy importantes para hacer en lo institucional, en la unificación de conceptos y metodologías y en el buen uso de la información, y por eso el COMPES, que es el vehículo idóneo para poner a funcionar esta estrategia, pues tiene tareas para toda la década que tenemos por delante. Entonces, pues este es un paso muy importante, y en esa medida quisiera continuar ya pasando al panel de discusión, haciendo una pregunta
que quisiera me respondieran todas las entidades que participaron en la elaboración del documento. Y la pregunta es, ¿cuáles son los beneficios que la entidad identifica y cuáles son los retos que ve hacia adelante de esta política de información para la gestión financiera pública? Quisiera arrancar con la intervención de Planeación Nacional a cargo del subdirector general sectorial, el doctor Daniel Gómez. Doctor Daniel, buenos días. Buenos días, Andrés. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Estamos pues muy satisfechos con la expedición de esta política pública que aprobamos hace un mes en la sesión del mes de octubre del COMPES. Como ya varios han dicho, el COMPES es exactamente el instrumento idóneo para poder impulsar este tipo de política. Es intersectorial, tiene una visión, compromete una visión de largo plazo de todas las entidades y requiere esta coordinación entre entidades, que creo que va a ser pues uno de los principales retos. Entonces, primero, decir que la expedición de este COMPES pues, es la culminación de una parte del proceso y ahora empieza la implementación, que es el reto principal. Recoge las recomendaciones de organismos multilaterales, reconoce las falencias existentes, reconoce el camino recorrido, reconoce la complejidad de los subsistemas con diferentes objetivos de uso del dato, ¿cierto? Desde el punto de vista de la programación fiscal, de la contabilidad, del tesoro, de la estadística, y el COMPES entonces busca que todas estas entidades, DNP, Ministerio, Contraloría, Contaduría, puedan usar un mismo dato en el centro del sistema que permita hacer una planeación, evaluación, presupuestación, seguimiento de información con oportunidad, con transparencia, con consistencia y con comparabilidad. Entonces, desde el DNP en particular, pues vemos que la implementación va a permitir, uno, que el país se ajuste al marco de evaluación de calidad de datos del fondo, va a requerir que estructuremos unos protocolos comunes, unas metodologías, definiciones comunes para el manejo de la información. Tenemos que articular desde el punto de vista normativo a las entidades, tenemos que identificar brechas en capacidades institucionales para la generación de datos, tenemos que mejorar los procesos de control y evaluación de toda la información generada, pero esto pues va a traer enormes beneficios, como ya varios han dicho. En DNP, en concordancia con la mejora en la calidad y disponibilidad de información, avanzamos y en línea con el COMPES en la unificación de la gestión de la información de inversión pública, consolidando el desarrollo de la plataforma integrada de inversión pública. Creo que esto va a permitir entonces gestionar proyectos de inversión independientemente de la fuente de financiación y del nivel de gobierno que los ejecuta. En línea con las recomendaciones de la OCDE, a la que acabamos de entrar, tenemos que realizar esfuerzos para la simplificación en la recolección de la información sobre recursos públicos. Tenemos que tener un sistema unificado a nivel nacional que permita pasar de sistemas de seguimiento de inversión pública fragmentados según la fuente de financiación, bien sea el presupuesto general de la nación, el sistema general de participaciones, el sistema general de regalías, de recursos propios de entidades territoriales, y tener una plataforma unificada que permita finalmente tener un único banco de proyectos en el que se podrán gestionar los proyectos desde la planeación hasta el seguimiento para todos los niveles de gobierno. Entonces, creo que acá hay un reto importante en planeación para fomentar esta transparencia, para permitir acercar al ciudadano cada vez más al gobierno en el entendimiento de la información. Para planeación hay que relanzar, por ejemplo, el mapa de inversiones en su versión 2.0 y consolidar el mapa de inversiones como el buscador por excelencia de la inversión en el país. Hay retos, como explicaba el viceministro en su presentación, a nivel institucional, a nivel conceptual, metodológico, a nivel tecnológico. Entonces, pues este es un COMPES que realmente
se ajusta a lo que yo identifico y desde la Secretaría Técnica del COMPES identificamos como un muy buen COMPES, ¿cierto? Tiene muchos actores, tiene una problemática muy bien definida, tiene una temporalidad de largo plazo y tiene estos requisitos de coordinación importantes en los diferentes niveles que mencionaba el vice Zárate. Entonces, grandes retos en términos de lograr una mayor eficiencia en todas las entidades para unificar procesos y procedimientos y tener pues un menor número de reportes, sobre todo los exigidos a las entidades territoriales. Yo creo que las entidades territoriales, al igual que a nivel nacional, pues son jugadores importantísimos y los principales beneficiarios de los logros que alcanzaremos con este COMPES. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Daniel. Yo creo que usted mencionó una palabra que es clave, que este documento busca dejar atrás, que es el tema de la fragmentación. Los temas unificados, los tratamientos unificados, la producción de una sola cifra para todo el mundo va a ser muy importante, y en planeación en particular para los temas de inversión pública pues va a ser fundamental y le va a permitir a Planeación Nacional no solo mirar la inversión del gobierno nacional, sino tener una mirada a todos los niveles de gobierno en aras de la discusión con la sociedad en general que mencionaba el viceministro Zárate. Le damos ahora la palabra al subcontador de consolidación de la información de la Contaduría General de la Nación, el doctor Jorge de Jesús Varela, para que nos cuente cómo ve la contaduría, los beneficios y los retos de la implementación de esta política. Adelante, doctor Varela. Sí, un saludo muy especial. Reciban un saludo especial del señor Contador General de la Nación, el doctor Pedro Luis Borges, que no nos pudo acompañar por estar gozando hoy de sus vacaciones. Bueno, con este COMPES esperamos que el país siga avanzando en la eficiencia y calidad de la gestión financiera pública. ¿Cómo? Redefiniendo los modelos actuales con los que se produce la información. Entonces, como lo decían mis antecesores, se espera una información homogénea, fiable, oportuna, transparente de gestión de los recursos públicos. Como beneficios, uno de los principales beneficios que se obtendrá con la aplicación, nosotros esperamos que la generación de información contable sea oportuna y de calidad, de acuerdo a los requerimientos de información de los usuarios estratégicos de la Contaduría General de la Nación, alineados obviamente a los parámetros definidos en el Manual de Estadística de las Finanzas Públicas, el MEP 2014. También hay que tener en cuenta que para la elaboración de las estadísticas y finanzas públicas del país se toma como insumo principal la información reportada, la información contable reportada por las entidades públicas de la Contaduría General de la Nación. Esta información se viene armonizando con los diferentes manuales y buenas prácticas internacionales. Hay que seguir con la armonización, obviamente, de esta información. Debido a ello, se espera que con la aplicación de este COMPES, la información contable pública siga siendo parte fundamental del engranaje de la arquitectura financiera del Estado. La Contaduría General de la Nación seguirá apoyando de manera interinstitucional la implementación del Sistema Unificado de Gestión de Información Financiera Pública. Un beneficio muy importante para nosotros que esperamos es que, según los desarrollos productos de la implementación del COMPES, es que la Contaduría General de la Nación pueda generar información contable que satisfaga las necesidades de los usuarios estratégicos y de la comunidad en general. Como propósito, permitir y apoyar la construcción de políticas públicas. Como propósito, apoyar las decisiones económicas, administrativas, sociales, en beneficio de la comunidad, que se enmarcan en el accionar de un país orientado cada vez más al emprendimiento y a la competitividad. Tenemos muchos retos. Sabemos que la aplicación del COMPES implica hacer una nueva revisión de todo el sistema de producción de estadísticas fiscales y lograr, como lo han dicho, la integración de estas estadísticas fiscales en sistemas de información únicos, creados bajo metodologías de reconocimiento
y comparatividad internacional. Se nos vienen unos retos muy importantes para nosotros como contaduría. Uno de ellos, la profundización de las convergencias a estándares internacionales. La contaduría estará atendiendo los cambios que se generen en los estándares internacionales para hacer los ajustes debidos en Colombia, en especial para la generación de las estadísticas fiscales. Otro reto muy importante, la realización de procesos de armonización de contabilidad con presupuesto y con las estadísticas de las finanzas públicas. Reto que ya se viene hoy en día elaborando, que ya está muy avanzado, pero la contaduría seguirá colaborando con este reto y será un reto para la contaduría hasta que se finalice. Un reto que tenemos, que esperamos que se vaya a dar y que sea y que no es poquito lo que hay que hacer, es la realización de los ajustes a los sistemas de información. En el caso nuestro, el consolidador de Hacienda, el sistema CHI. Esperamos que estos sistemas de información, igual que el CI, sean desarrollados de tal manera que se preparen para recibir la información integral como se está pensando que deben de venir. De otra forma, las acciones mismas que nos deja este COMPES a las instituciones se nos vuelven un reto para nosotros. Por ejemplo, la elaboración e implementación del plan operativo del sistema de información de gestión financiera en el subsistema de contabilidad. Como lo han dicho ya repetidamente, nosotros no podemos hacer un plan operativo solo para el subsistema de contabilidad. Tendrá que ser un plan operativo que se enmarque en los otros subsistemas de información. Entonces es un reto muy importante para nosotros. Otro reto importante es determinar y expedir los instrumentos normativos necesarios para el subsistema de contabilidad. Entonces nos vienen retos de instrumentos, de mucho trabajo, que tenemos que estar concatenados con los otros subsistemas. Un reto también para nosotros es la capacitación que tenemos que hacer a las entidades del nivel nacional, del nivel territorial, sujetas al ámbito del régimen de contabilidad pública, pero ahora en materia de la gestión financiera pública. Si bien la contaduría tiene toda la experiencia en la capacitación a nivel territorial, en el ámbito del régimen de contabilidad pública, ahorita tenemos otro ambiente nuevo, que es la gestión de las finanzas públicas. Entonces, esto será un reto bien importante para nosotros. A la par con el desarrollo del COMPES, no podemos dejar a la deriva la última misión que hizo el Fondo Monetario Internacional, que también nos dejaron unos retos a nosotros muy concretos. En especial, por ejemplo, unas recomendaciones. Revisión del concepto de entidad contable pública. Eso es esa revisión la tendremos que hacer la Contaduría General de la Nación. El próximo año 2021, tenemos una tarea muy interesante para desarrollar. Y la principal, yo diría, la creación de una entidad contable pública de administración central, donde van a estar unificados todos los ministerios, los departamentos administrativos, el Tesoro Nacional, el Departamento de Cuentas Nacionales, la DIAN recaudadora, y nos han recomendado el Fondo Monetario Internacional que esta nueva entidad será la encargada de presentar los estados financieros a partir del año 2022. Como lo vemos, los retos son muchos que tenemos las instituciones, el trabajo que vamos a tener el próximo año en aras de gestión financiera pública avance, como es el propósito de este COMPES. De parte de la Contaduría General de la Nación, seguimos comprometidos y trabajando en aras de mejorar la calidad de la información contable pública y a su vez va a favorecer todas las finanzas y las estadísticas del país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge Jesús Varela, subcontador de consolidación de la información de la Contaduría General de la Nación.
buena hora el doctor Varela mencionaba el reto que implica aspirar a siempre estar en la frontera de las buenas prácticas. Esto no es un tema que solo vamos a lograr por una sola vez gracias a este COMPES, sino que va a dejar montado un proceso para que esas buenas prácticas se interioricen continuamente en el proceso de producción de información pública en Colombia. Y un tema que mencionaba Alejandro Werner muy importante, en el cual la contaduría va a jugar un papel muy importante, es en la construcción correcta de activos y pasivos de la nación para hacer análisis de solvencia que aquí en Colombia pues no se hacen muy a menudo y son fundamentales. También mencionaba el subcontador la importancia de la capacitación para que esto funcione. No solo el gobierno nacional tiene que entrar, sino todos los niveles de gobierno. Ahora, un tema muy importante dentro de este proceso de gestión de información financiera pública tiene que ver con la forma en que esa información del sector público se habla con los otros datos del Estado y del país, de las cuentas nacionales, para mencionar un ejemplo. Y en ese sentido, pues, es fundamental el papel del DANE, y por eso le pregunto al doctor Ricardo Valencia Ramírez, subdirector del DANE, cómo ven desde la entidad los beneficios y los retos de esta nueva política que se lanza el día de hoy. Andrés, muchas gracias y buenos días. Un saludo para la embajada, para el director Alejandro, para los colegas de gobierno de este panel y los asistentes. Se ha dicho aquí y tengo que reiterar que poder pasar de producir esta información basado en las metodologías que proponen los manuales, digamos, descentralizados de cada entidad, a tener metodologías y codificaciones unificadas, pues permite una información homogénea, fiable, también una mejora en la oportunidad y en la transparencia. Y bueno, eso tiene todas las virtudes que se han ofrecido aquí en comparabilidad, en análisis, en transparencia, etcétera. Me parece súper importante también pasar de esta coordinación, dijéramos, voluntaria, que ha tenido lugar en la Comisión Intersectorial de Finanzas Públicas a un espacio más regulado, como es el COMPES, que establece claramente quiénes participan de esta tarea, cuáles son las transacciones en materia de intercambio de información, en articulación, en coordinación para la interoperabilidad. Eso también facilita mucho la claridad sobre quién tiene que hacer qué y en qué momento. Un atributo, digamos, que nos corresponde a todos y que en eso el DANE tiene una tarea especial que hacer, es el aseguramiento de la calidad de los datos y de la información. En particular, el DANE tiene una dirección de regulación para la producción estadística que evalúa la calidad de todas las fuentes de información, principalmente registros administrativos en este caso, pero también algunas fuentes estadísticas, dijéramos, de encuestas. Y ese aseguramiento de la calidad pues tiene todos los atributos de que podemos confiar más en la información que estamos utilizando y por supuesto, como se ha dicho también, pues contar con una información armonizada con los referentes internacionales que nos permitan a nosotros compararnos con el resto de países. En ese sentido, quisiera hacer referencia a algunos avances en el ámbito del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en particular con la ley del Plan de Desarrollo, pues se le dio mucha fuerza al Sistema Estadístico Nacional y al rol del DANE como rector y coordinador y regulador de este Sistema Estadístico Nacional, pero también el decreto 2404 que reglamenta estas atribuciones del DANE y del Sistema Estadístico Nacional establece la conformación de un consejo asesor técnico del Sistema Estadístico Nacional y este consejo asesor técnico tiene una serie de salas, en particular la sala especializada de economía que contempla los temas de finanzas públicas y estadísticas fiscales. Estas mesas especializadas y el consejo asesor todo tiene el propósito de avalar y hacerle seguimiento al Plan Estadístico Nacional, pero también provocarnos al DANE y a todo el sistema estadístico a estar en la frontera metodológica, conceptual y de granularidad de la producción de estadísticas para este asunto en particular. El decreto también creó los comités estadísticos sectoriales, que son instancias de coordinación del SEN, del Sistema Estadístico, encargados de identificar, integrar y discutir
las necesidades de información estadística y definir los planes de acción que entre todos nosotros pueden cerrar esas brechas de información, de consistencia y de armonización de la información estadística, en este caso para las finanzas del sector público. El CACEN además avaló recientemente la actualización del Plan Estadístico Nacional que rige para los años 20, 21 y 22, que es el principal instrumento de planeación estadística y contiene los lineamientos estratégicos y acciones para atender las necesidades de granularidad, oportunidad y relevancia de la información estadística en el país. También consideramos que es afortunado en este proceso de desarrollar este COMPES tan oportuno para el país el hecho de que el DANE ha actualizado el año base de las cuentas nacionales correspondiente al año 2015. Esta actualización toma en consideración todas las recomendaciones del Sistema de Cuentas Nacionales de Naciones Unidas emitido en el 2008 y también permite incorporar en la medición para el año base y los que le siguen o los que le anteceden todos los progresos conceptuales establecidos por Naciones Unidas. Nos crea la oportunidad de adoptar clasificaciones de productos, de actividades económicas, de sectores institucionales y de transacciones, y no solamente enfocarnos en el seguimiento a productos como era el caso del año base 2005 que utilizábamos en las cuentas nacionales antes de esta actualización del año base. Esta actualización metodológica, además como beneficio general para la economía y para las cuentas nacionales, pues nos permite tener una foto más cercana de la estructura económica, que es súper necesario dado que los censos económicos, como ustedes saben, no ocurren cada año y de hecho no ocurre en Colombia desde el año 91 y el gobierno planea realizar el nuevo censo económico para el año 2022, pero en los periodos intercensales contar con estas estructuras económicas es indispensable para la producción de estadísticas de las cuentas nacionales. Otro avance que nos parece central en este propósito del COMPES de armonizar, de unificar metodológica y conceptualmente la producción de estadísticas financieras del sector público es la actualización de la clasificación de las funciones del gobierno. Es una clasificación detallada de las funciones y los objetivos socioeconómicos que persiguen las unidades del gobierno, que persiguen las unidades del gobierno general por medio de distintos tipos de gasto. Permite esta actualización identificar el gasto que realiza el gobierno de acuerdo con las finalidades o las funciones públicas, mostrando la naturaleza de los servicios que prestan las instituciones en nombre del Estado. Asimismo, pudimos presentar también el cuadro de clasificación cruzada para el gobierno general para el año 2019 a precios corrientes, que básicamente lo que nos permite es analizar los insumos que indican cómo el gobierno realiza sus funciones y en qué está gastando en cada una de las finalidades. De alguna forma es tener una estructura de costos que permita controlar tanto al gobierno como a la sociedad, pues que la estructura de costos y de gastos y de inversión del Estado refleje efectivamente las funciones para las que existen las distintas entidades del Estado. Y por último, dentro de los avances hemos podido disponerle al público, al país, un visor que contiene el directorio del sector público, en donde incluimos un listado de entidades del sector público colombiano con sus datos de ubicación, identificación y contacto, además de los criterios de clasificación, sector institucional, definido por la Comisión Intersectorial de Estadísticas de Finanzas Públicas y el Sistema de Cuentas Nacionales. Estos, digamos, siguiendo los lineamientos del Fondo Monetario Internacional, la OCDE y las Naciones Unidas. En términos de los desafíos, pues es obvio que pues, el principal desafío es darle desarrollo al COMPES, pero también para nosotros, digamos, resaltaría dos desafíos importantes. Uno es poder, digamos, instaurar al interior del DANE estas nuevas modificaciones, esta nueva manera de recoger, sintetizar y disponer la información financiera del Estado, y también poder avanzar en los desafíos tecnológicos que implica la interoperabilidad de todos estos sistemas. Por supuesto, el principal desafío está en el espíritu mismo del COMPES, que es mantener una comunicación eficaz en la coordinación entre todos estos productores de información para los sistemas de gestión de información
de las finanzas públicas. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a usted, doctor Valencia, subdirector del DANE. Usted mencionaba la importancia de que la información sea homogénea, fiable y oportuna, que eso es una responsabilidad, digamos, en términos generales que tiene que asegurar el DANE, y el COMPES va a ayudarle sin duda al DANE a que la información financiera pública, que a su vez alimenta los procesos de producción de información del DANE, pues se dé de una mejor manera. Pero así como es importante la producción de información para mapear desde el punto de vista de los datos al país, también es muy importante la información financiera pública para el seguimiento del manejo de los recursos públicos, que es una responsabilidad fundamental en cabeza de la Contraloría General de la República. Y por eso le doy la palabra al doctor Carlos David Castillo, que es el Contralor Delegado para Economía y Finanzas Públicas, para que nos cuente desde la óptica de la Contraloría cómo ven los beneficios y los retos de esta política que se aprobó. Buenos días. De parte del señor Contralor les envío un cordial saludo y les agradezco por haberme invitado a este panel. Bueno, yo creo que para responder esta pregunta tan importante, lo primero que voy a hacer es comenzar por cuáles son los beneficios de este COMPES. Los datos y la información son insumos clave para el buen gobierno. Hacen posible que los encargados de la formulación de política asuman la responsabilidad de sus actos y permiten a la ciudadanía mantenerse informada. En este sentido, uno de los beneficios de la expedición de la política pública relacionada con la gestión financiera consiste en que se está enviando a la ciudadanía un poderoso mensaje de transparencia y modernización institucional. Vale la pena recordar que uno de los pilares fundamentales para el cumplimiento de los fines del Estado Social de Derecho es la rendición de cuentas, mecanismo que le reconoce a la ciudadanía la capacidad y el derecho a pedir información. Es también la forma de retroalimentar al gobierno con evaluaciones y propuestas de mejora o con incentivos para corregir la gestión, premiar o sancionar los resultados. Para el quehacer de la Contraloría General de la República se requiere de un insumo fundamental para ejercer la vigilancia y el control fiscal a los fondos o bienes públicos: la información. Pero no es cualquier tipo de información. Lo que necesitamos son cifras que cumplan con criterios de calidad, oportunidad y disponibilidad, características que son fundamentales para una adecuada toma de decisiones. Es clave para nosotros como Contraloría que exista estandarización de los registros de la información financiera pública por tres motivos. El primero es ejercer el control y vigilancia fiscal a los recursos públicos de forma oportuna, independiente y efectiva. El segundo es consolidar la contabilidad de la ejecución del presupuesto general del sector público. Y el tercer motivo es para contribuir con la transparencia pública, la participación ciudadana y la rendición de cuentas. Ahora bien, ¿cómo se ha avanzado en este sentido desde la Contraloría? Hemos ejecutado acciones muy importantes, algunas de ellas en un marco de coordinación institucional con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Hoy, por ejemplo, contamos con el Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal. Este contiene los conceptos de ingreso y los objetos de gasto para las entidades que hacen parte del sector público, incluidos los privados que administran recursos públicos. Este instrumento facilitará aquella función que se nos ha asignado en la Constitución de 1991, unificar, centralizar y consolidar la contabilidad de la ejecución del presupuesto del sector público. Este catálogo se constituye como una herramienta dinámica, sujeta a actualización permanente, por lo que se continúa en mesas de trabajo para identificar y clasificar nuevas cuentas. Hemos avanzado también en la adopción del régimen de contabilidad presupuestal pública. Esta es una norma que establece el conjunto de criterios a tener en cuenta por parte de las entidades del sector público para la contabilización de los hechos y transacciones presupuestales y la presentación de la información que da cuenta de tales operaciones. En este sentido, hemos capacitado a más de 3.000 funcionarios de las entidades sujetas al régimen de contabilidad presupuestal pública, así como funcionarios de las Contralorías Territoriales, la Auditoría General de la República y los funcionarios de la Contraloría General pertenecientes al control fiscal micro, es decir, al equipo auditor.
Finalmente, con la creación de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, tenemos acceso a los sistemas de información o bases de datos de las entidades públicas y privadas que dispongan o administren recursos o ejerzan funciones públicas. Apoyados en la minería de datos e inteligencia artificial, aseguramos acciones prontas ante los hechos de corrupción o en los cuales se evidencia pérdida de recursos públicos. Ya para finalizar, quiero abordar los retos a los cuales nos enfrentamos. Sin duda, los cambios que trae la política sobre gestión financiera pública son muy significativos y muy importantes para el fomento de la transparencia. Sin embargo, también significa que, al interior de las entidades del sector público, se deben dar transformaciones importantes, las cuales implican dedicar tiempo y recursos para converger hacia esta nueva realidad. La implementación del catálogo de clasificación presupuestal, por ejemplo, va a requerir de la creación de nuevos formularios para el reporte de información presupuestal, con el fin de efectuar un adecuado seguimiento, control, consolidación de estadísticas de las finanzas y de la gestión de los recursos económicos públicos. Teniendo en cuenta que no se cuenta con un sistema de información transaccional a nivel territorial, el reto aquí es contar oportunamente con los formularios, la parametrización de los instrumentos, manuales y pruebas que garanticen la calidad de dicho reporte. Es por esto que continuamos brindando capacitación a las entidades para que haya una apropiación de conocimiento y sobre todo gestión del cambio, la cual es muy necesaria para modificar los paradigmas hasta hoy existentes en la gestión presupuestal. Un reto adicional que tenemos es la armonización de la contabilidad presupuestal y la contabilidad financiero-patrimonial. Por eso participamos de un proyecto financiado por la Cooperación Económica de la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos, SECO, de la Embajada de Suiza, que tiene como fin identificar las principales diferencias y similitudes que se generan en el registro contable y presupuestal de las operaciones que las afectan. Por último, tenemos el reto de la consolidación presupuestal. En este punto en particular, gracias a la cooperación de SECO, estamos trabajando en la adopción de una metodología que nos permite identificar aquellas transacciones presupuestales que son objeto de consolidación para todas las entidades del presupuesto general del sector público. Como pueden ver, los retos son muchos, pero estamos seguros que los sacaremos adelante y mejorar así la gestión financiera pública del país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos David Castillo, Contralor Delegado para Economía y Finanzas Públicas. Como mencionaba el doctor Castillo, se requiere de buena información para poder hacer un seguimiento oportuno de cómo se están ejecutando los recursos públicos, para ser oportuno también en intervenir cuando esos recursos no se están gastando de la mejor manera, y por supuesto todo esto redunda en la calidad de las políticas públicas. Ahora vamos a pasar al Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda, pues, es la entidad que orienta la política económica del país, y uno de los mecanismos a través de los cuales hace esa orientación es a través de los presupuestos públicos. En otros niveles de gobierno, pues, están las secretarías de Hacienda que también hacen ese trabajo, y en esa medida la asignación de recursos públicos, pues, es una palanca fundamental del desarrollo del país. ¿Cómo afecta, doctor Lelio, subdirector de Análisis y Consolidación Presupuestal del Ministerio, esta política y toda esta hoja de ruta hacia adelante en el trabajo del Ministerio? Gracias. En general aquí, pues, tengo que empezar diciendo que ser el último lo deja uno a veces corto de tema, porque ya se han planteado muchos elementos por las anteriores intervenciones, y pues lo primero es reiterar, creo, pues que la gente que nos está escuchando esté realmente leyéndose el documento, porque creo que el documento no alcanza a suplantarnos a los que estamos acá exponiendo, y creo también que sería bien interesante que se hubiese grabado esta sesión, porque de verdad que hemos escuchado muchos elementos que son importantes para el trabajo que se viene, que nos quedan prácticamente a nivel de titulares. Vemos que
Vemos entonces aquí unos temas que frente a la pregunta fundamental tienen un grado de complejidad grande para el Ministerio de Hacienda, en la medida en que el Ministerio de Hacienda tiene que funcionar como coordinador de esta política, pero a la vez es un actor, como lo acaba de señalar el doctor Andrés, en el sentido de que tenemos que hacer el presupuesto, pero también en el Ministerio de Hacienda tenemos que manejar los recursos públicos a través de la tesorería, también manejamos los recursos del crédito público, manejamos los resultados fiscales de las entidades, tratamos de hacerles el seguimiento, manejamos el tema de las entidades territoriales, tenemos seguimiento a temas importantes como los activos públicos, como lo que tiene que ver con el tema de la seguridad social, etcétera. Entonces tenemos un gran bagaje, y también en términos de procesos pues tenemos que manejar también aspectos de la estadística, del presupuesto, de la tesorería. Digamos, podemos tener distintas vistas, de manera que plantear los retos y los beneficios, pues en primer lugar esos beneficios pues ya fueron enunciados en ese sentido por el viceministro Zárate. Como señalaba él, entonces hay registros que tienen que ser trazables, es decir, que podamos saber de dónde vienen, por qué vienen, cómo vienen, la multiplicidad, y podamos tener a partir de esos datos multiplicidad de salidas, podamos tener los datos en oportunidad y con la transparencia suficiente, que tengamos los sistemas de información de todas las entidades que estamos involucradas, que sean interoperables, que tengamos la información clara para la sociedad a todos los niveles, tanto desde el mismo ciudadano como los centros de estudio, como los analistas económicos, y que podamos, como también señalaba él, si no podemos explicar las equivalencias, podamos explicar también las diferencias. Los tiempos de procesamiento, esperamos con este COMPES que podamos hacerlos menores, de manera que podamos tener respuestas más rápidas y oportunas, mayores instrumentos. Frente, digamos, a ese listado que podemos entrar y detallar, pues uno dice, los retos pues fueron señalados también en su momento. Son prácticamente 3 grandes retos que hemos enunciado como Hacienda en esta presentación, y los recuerdo pues para retomar acá, y es: primero, pues hacer efectiva la gobernanza; segundo, definir cómo producir la información consistente; y tercero, adoptar el sistema para materializar el modelo de gestión de información. Es decir, son las 3 grandes líneas que tenemos que desarrollar de manera más inmediata, en el corto plazo. En este tema yo quiero devolverme un poco para resaltar lo siguiente, y es que uno generalmente señala que el primer paso para poder solucionar algo es reconocer la existencia del problema. Nosotros en todos estos años pues hemos logrado reconocernos y reconocer nuestras diferencias, y entender que cada uno tiene un nivel de importancia, como lo acaban de señalar cada una de las demás entidades. El control es fundamental, y las cuentas que se lleven allí son importantísimas, lo mismo que las de la contabilidad. También lo acabamos de escuchar, el tema de la información de las estadísticas desde el DANE. Igual lo sucede desde el Ministerio de Hacienda, es decir, cada uno aquí nos hemos encontrado con que hay un factor común, y lo señalaba también el subdirector del DNP. Aquí hay un elemento fundamental, que es el dato, y ese dato constituye la esencia ¿de qué? La esencia de la información. Cuando uno habla de información en términos financieros, pues la información tiene unos postulados básicos que se deben seguir, y que en este caso nosotros estamos obligados a seguir, y creo que en esa línea un poco académica podemos ordenar también el trabajo que se nos viene. ¿Por qué? Porque esos postulados de normas de información financiera que están en los libros de texto, pues nos hablan de que tenemos que identificar elementos como la sustancia económica del dato, la entidad económica, es decir, la cobertura misma de los datos, la evaluación
de esos datos y de las transacciones, porque no tienen los mismos reflejos en materia presupuestal o contable. Y el tema de las dualidades, es decir, los temas que tienen que ver con las consolidaciones de la información, y finalmente con la consistencia, solamente para enunciar los postulados de información financiera más relevantes. Desde otro punto de vista también quisiera señalarles, pues dado el escaso tiempo, que uno también podría hacer una separación de esas tres palabras que repetimos todo el tiempo acá. Decimos gestión financiera pública. La gestión en sí misma es todo un universo en el cual tenemos que generar todo un trabajo que se centra fundamentalmente en uno de los retos que hemos señalado, que tiene que ver con la institucionalidad. ¿Por qué? Porque el afectar la gestión de las finanzas no es solamente eso, sino también es afectar elementos adicionales de la gestión pública, la misionalidad, la manera en que lo logramos y la manera como reflejamos esos datos. En el plano financiero, como hemos repetido en toda esta jornada, tenemos que mirar cada uno de los componentes de esas finanzas, lo presupuestal, los temas de tesorería, lo contable, lo estadístico, ¿sí? La planeación, todos esos elementos, y el tema de lo público, que aquí también se ha resaltado, que tiene que ver con el tema de la transparencia, hacerle llegar los datos a cada uno de los beneficiarios. Es decir, cada una de esas tres palabras nos generan unos elementos que si los pudiéramos hacer matriciales, podríamos cruzarlos entonces con esos tres grandes retos que tenemos: el de la institucionalidad, el de los procesos mismos que se desarrollan ahí, y los sistemas de soporte, las tecnologías con que los vamos a desarrollar. Prácticamente resolver esta matriz nos va a dar los elementos de trabajo que se nos vienen, y pues uno podría hacer un listado, como lo han hecho algunos de las anteriores intervenciones, de lo que hemos hecho y de lo que nos queda por hacer. Pero entonces en esas tres líneas de acción podríamos enunciar situaciones fundamentales que también ya están recogidas en exposiciones, como tienen que ver con las posibilidades de generar convergencias de información, con lo que tiene que ver también con adecuar los sistemas para poder tener resultados equivalentes, además porque no tenemos unos balances adecuados en la institucionalidad misma. Por ejemplo, en Colombia tenemos retos enormes en materia, y en los cuales venimos ya avanzando en materia de manejos del tesoro público, y por lo tanto se están desarrollando sistemas para adecuarlos, en la medida en que no tenemos un órgano rector, como sucede, como lo hemos visto en estos temas de contabilidad y de estadística y de presupuesto y de contabilidad. Entonces tenemos retos importantes en ese sentido, tenemos también pues otros retos fundamentales, que son el lograr la gobernanza. En este momento se está avanzando entonces en generar esa gobernanza. Estamos tramitando un decreto para poder formalizarla. Necesitamos asimismo entonces empezar a hacer esa revisión que nos hacía el llamado también el DANE. ¿Por qué? Porque es posible que con toda esta revisión y con toda la puesta en marcha de esto tengamos que ver que hay procesos que no se interrumpen con la entidad, es decir, su frontera, que es una palabra que se ha utilizado mucho hoy. Esa frontera no se quiebra al terminar la responsabilidad de cada una de estas entidades rectoras, sino que continúa. Y eso lo hemos materializado, ¿dónde? Lo hemos materializado en los actores que para mí son más relevantes y que quiero resaltar enormemente, y que son las entidades ejecutoras. Las entidades ejecutoras, tanto del nivel central como de todos los demás niveles. ¿Por qué? Porque no son solamente las entidades territoriales, sino también las mismas entidades del gobierno las que tienen que entrar en toda esta mecánica, porque en últimas son ellos los que a su interior van a ganar también en eliminación de reprocesos, en ahorro de tiempo, en eficiencia de resultados, y esperamos que al final del camino también pues haya una necesidad de menos reportes de información para beneficio de todos. Bueno, dejaría por ahí
Mil gracias. Muchas gracias, doctor Lelio. Usted menciona con toda razón la importancia de que ese trabajo matricial que debe existir por un lado, la forma en que debe operar la institucionalidad para capturar y procesar información y después darla a conocer para una correcta gestión financiera pública, pues es el gran norte de este COMPES, y pues ahí hay un reto enorme, entre otras, para el Ministerio de Hacienda. Entonces, pues ya nos acercamos al cierre de este evento. Quisiera decir 2 o 3 anotaciones de cierre que creo que son muy importantes. Acá, de lo que se trató este esfuerzo mancomunado fue de identificar un bien común que no solo es para estas entidades, sino para la sociedad en general, y es tener una buena información financiera pública, enmarcada dentro de las mejores prácticas, que le dé mejor información al público, a los analistas, al ciudadano, que permita una mayor vigilancia de cómo se gastan los recursos públicos y que alimente y potencie la toma de decisiones. Hay un conjunto de instituciones que decidieron entrar en este esfuerzo, entidades que desde hace mucho tiempo aportan, para decirlo de una forma coloquial, desde su propia esquina, y a través de este trabajo conjunto están en alguna medida renunciando, en el buen sentido, a trabajar desde su nicho para aunar esfuerzos para producir este bien común que es la información financiera pública. Obviamente cada una conservando sus responsabilidades, pero todas están dejando un poquito de lado sus hilos para trabajar de una manera unificada, que es, pues, digamos, la mejor forma en que se puede desarrollar la actividad del sector público. Y todo esto en el marco de un documento que, como decía el subdirector de planeación, cumple con todos los requisitos que uno quisiera ver en un buen COMPES. La intersectorialidad, la mirada de largo plazo, preguntas concretas sobre temas estructurales, y nos queda ni más ni menos que una década de hoja de ruta, a la cual estará pues todos los ojos revisando y mirando cómo van siendo los avances para que Colombia pues cada vez esté en capacidad de producir mejor información. Llegamos así al final de este evento. Va a quedar disponible para quienes quieran verlo después en el canal de YouTube del Ministerio de Hacienda. Como ciudadano, me permitiría recomendarle a las demás entidades, al DANE, a Planeación Nacional, a la Contaduría de la Contraloría, que ojalá en sus páginas web o en sus canales de YouTube también repose una grabación de este evento, porque pues este es un hito muy importante y un trabajo muy fuerte que empieza de aquí en adelante. Nuevamente, muchas gracias a todas las personas que se conectaron, a los funcionarios que intervinieron en el día de hoy, a la embajadora de Suiza y al director del hemisferio occidental del Fondo Monetario por acompañarnos en el día de hoy. Yo me siento muy, muy contento, habiendo estado en el ministerio hace unos años y hoy en día como ciudadano, ver que esto finalmente llegó a materializarse, y pues de ahora en adelante nos queda un gran trabajo, pero este es un momento muy importante. Muchas gracias a todos y muy buenos días.